Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos a esta cátedra pedagógica, la última cátedra pedagógica del 2022, del tercer ciclo de cátedras. Ya este es el tercer año que la Universidad San Buenaventura y la Universidad de Antioquia vienen con esta propuesta de formación, no solo para las escuelas normales superiores del país y fuera del país también, sino en general para todas las comunidades educativas e instituciones que se quieran sumar a este espacio que ha sido tan enriquecedor, un espacio en el que hemos discutido, reflexionado, conversado acerca de categorías, de temas, de contenidos que hacen parte del campo disciplinar y profesional de la pedagogía. Como siempre, les agradecemos muchísimo que ustedes nos vayan escribiendo a través del chat su nombre y la institución educativa a la cual pertenecen para darles un saludo a todos ustedes, el último saludo de este año. Entonces, muchas gracias a quienes ya han escrito y espero que los demás se animen. Iniciar entonces con el agradecimiento especial a los estudiantes, a los maestros, maestras, a los directivos, insisto, y a otros profesionales, por ejemplo, de la salud, que también se nos han unido a las cátedras pedagógicas, por participar, por estar aquí, por creer, tener la convicción de que es un espacio virtual valioso, que vale la pena seguir sosteniendo, y de eso pues da cuenta el hecho de que hoy en pleno partido del Mundial estemos aquí conectados. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Como es habitual, pues cada año nosotros compartimos con ustedes un corto formulario de evaluación de las cátedras pedagógicas, no solo para dimensionar el impacto que estas siguen teniendo a nivel de país también y fuera del país, sino también para conocer cuáles son los intereses temáticos que ustedes tienen y que consideran que pueden incluirse en una próxima versión de las cátedras, es decir, para el año 2023. Por eso a través del chat yo les voy a estar compartiendo dos enlaces. Uno, que sería el enlace habitual de asistencia para que ustedes sigan recibiendo la información sobre estos eventos, y el otro, el enlace de evaluación de las cátedras. Es importante, insisto, para todos dimensionar cuáles son, digamos, las posiciones, perspectivas, las valoraciones que ustedes tienen respecto a este espacio. Entonces les agradecemos mucho que por favor lo compartan también con las personas que ustedes saben han asistido, con los estudiantes, ¿cierto? Y también se los haremos llegar a través de correo electrónico. Agradecimientos entonces a la profesora Viviana Escobar García, la jefa del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, también a la Universidad de San Buenaventura, pues por aunar esfuerzos para que podamos continuar conversando con académicos de alta trayectoria en investigación y también en temáticas pues específicas. Brevemente yo quiero entonces compartir con ustedes, brevemente lo que significaron, lo que fueron las cátedras este año. Nosotros iniciamos, o este tercer ciclo se dividió, ¿cierto?, en dos grandes áreas temáticas. Una primera tenía que ver con la lectura de los clásicos e investigación en pedagogía, y la otra tenía que ver con investigación en educación y en pedagogía. La primera cátedra se relacionaba con, bueno, la pregunta de qué es un clásico, por qué es importante retomar a los clásicos, y recordamos mucho la aseveración del profesor Juan Felipe Garcés cuando nos decía el valor de un clásico estriba en que todavía tiene algo que decirnos a pesar de la distancia histórica. También participó la maestra Araceli de Tesanos. Una segunda cátedra tuvo que ver con experiencia de educación a propósito del pensamiento de Rousseau, a cargo del profesor Víctor Daniel Gómez Montoya. Una tercera cátedra tuvo que ver con experiencia de democracia y educación en John Dewey, quien acompañó la profesora Diana Melisa Paredes Oviedo.
También hubo una cátedra dedicada a Herbart, el denominado padre de la pedagogía científica, la pedagogía entre ciencia y profesión, a cargo del profesor Andrés Klaus Runge Peña. Kant, antropología, pedagogía e historia, cuyos aportes los hizo el profesor Juan David Piñeres Sus. Y en el segundo bloque temático estuvo el profesor Alexander Incapié García. Bueno, creo que esa cátedra se pospuso. Estuvo entonces el profesor Julián Alberto Uribe García y mi persona aportando a la investigación en pedagogía y en educación. También el profesor Diego Alejandro Muñoz Gaviria, con la investigación crítica en Paulo Freire, y la cátedra a cargo de la profesora o la maestra Araceli de Tesaños Castiñeiras, quien nos conversaba acerca de la investigación etnográfica, qué, cómo, para qué, por qué. Y esta última cátedra, la que hoy nos convoca, tiene por título Proscripciones curriculares e investigación en educación, y que está a cargo del profesor Edison Cuervo Montoya, quien nos acompaña en la tarde de hoy. Le damos entonces la bienvenida al profesor Edison Cuervo Montoya. Brevemente, pues, enunciaré, él ya también nos ha acompañado en otras cátedras, pero retomaré brevemente. Él es licenciado en Filosofía de la Universidad de Antioquia, es magíster en Investigación Educativa de la Universidad de Alicante, España, doctor en Educación de la Universidad de Valencia, España, pues ha sido también profesor de distintas universidades del país, como la Universidad Santo Tomás, la Universidad de Antioquia, la Universidad Autónoma Latinoamericana, la Universidad de Santiago de Cali, y actualmente él es profesor de la Universidad del Valle. Vale resaltar que el tema de proscripción curricular pues tiene que ver con el aporte que el profesor Edison Cuervo hace a través de su tesis doctoral al campo de la educación. También pues creo yo que es importante contarles que el profesor Edison Cuervo pues fue quien tuvo el privilegio de ser el último asesorado por el maestro José Jimeno Sacristán, un curricularista que ustedes muy bien conocen y que aquí en Latinoamérica pues es un referente para los estudios curriculares. Profesor Edison Cuervo, entonces yo le voy a usted a ceder la palabra. Lo dejo entonces aquí con estudiantes, maestros de las escuelas normales superiores del país, y espero que también fuera del país, y con otras personas que nos acompañan de diversas universidades e instituciones educativas. Yo creo que podemos dedicar una hora a su presentación, y luego de eso podemos abrir la conversación con los participantes. Recuerden que voy a estar compartiendo con ustedes los enlaces a través del chat para que estén también muy atentos. Profesor Edison Cuervo, entonces muchísimas gracias por aceptar esta invitación a la última cátedra pedagógica del 2022, y tiene usted la palabra. Laura, muchas gracias. Muy buenas tardes a usted, a la profesora Diana Escobar y a las personas que esta tarde nos acompañan. Y le agradezco enormemente a usted en particular, por supuesto, por haber desplegado todo el ejercicio de maquetación y una perspectiva con respecto a este espacio, y por supuesto cuando usted pertenece a la Universidad de San Buenaventura lo pudo proponer. Creo que esto es un ejercicio bastante importante, y en asocio con la Universidad de Antioquia, en cabeza de la profesora Viviana Escobar, creo que llegar a las distintas escuelas normales del país es un ejercicio más que necesario y fundamental para nosotros pensar este quehacer de la educación y la pedagogía en Colombia. Yo voy, en efecto, como usted lo acaba de decir, a tomarme una horita para presentar algunas consideraciones, diría yo, en torno a esto que se nombra como currículo, una palabra bastante vituperada a mi juicio
en el país y que vamos a ir reflexionando. Por aquí alguien en el chat dice que hay personas que, no han que sí pueden compartir el enlace de esta sesión para otras personas que están Sí, interesadas en ya mismo. vincularse. Gracias, muchas gracias. Yo me voy a acompañar de unas diapositivas eh, para ir haciendo un poco más ordenado mi discurso en esta presentación. Ustedes me informan si lo alcanzan a ver, si, si lo Y ya se ve. si lo están viendo. Sí, señor. Perfecto. Muchas gracias. Proscripciones curriculares e investigación en educación. Yo quiero empezar esta charla, esta conversación con ustedes. Bueno, aprovecho también para saludar a mis estudiantes. Por aquí les veo también conectados y conectadas de la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad del Valle. Muchas gracias y siempre es un gusto para usted, para mí, estar aquí compartiendo con ustedes como lo hacemos presencialmente y ahora aquí virtualmente en esta cátedra que organizan desde el departamento de Antioquia. Ustedes están viendo una imagen eh, que alude por parte de un pintor muy importante del siglo XVI, Jacob Isaac Svanenburg. Él es un pintor holandés y esta es una presentación del inframundo. Y recordemos que, bueno, el inframundo, desde el punto de vista mitológico, tiene un lugar bastante espeluznante. El inframundo en sí mismo, donde trasiegan las almas de los muertos, tiene un lugar bastante complejo que ustedes ven en la parte derecha inferior, que es eso que quedó representado por Ixax, que es el tártaro. ¿Y qué es el tártaro? Recordemos que el tártaro es un abismo profundo en la parte más baja del inframundo. Es más, en el inframundo hay un lugar más complejo de habitarlo, que es el tártaro y que se entiende como una suerte de mazmorra de sufrimiento y una prisión para los titanes. Allí iban a parar los peores criminales en el tártaro, los que habían infringido las leyes de los hombres y de los dioses. Su destino, sufrir crueles tormentos eternamente. No en vano, el tártaro, recordemos, era conocido como la mazmorra de los condenados. Y ustedes dirán, qué imagen tan espeluznante, ¿por qué estamos arrancando por ahí con eso tan miedoso? ¿Y qué es lo que vamos a hablar entonces? Ahora sí vamos, es hablar de currículo un poco en esta conversación. Pues justo será sobre ese escenario, un lugar expatriado, desterrado, un lugar que está condenado al ostracismo, donde están los peores criminales, donde están aquellos que pudiéramos llamar los condenados, nos vamos a referir, pero en términos educativos, desde una categoría que es el currículo. Los elementos que yo voy a utilizar para esta conversación, es decir, el orden del discurso, es este. Primero voy a hacer unas breves acotaciones, breves, sobre el concepto de currículo, porque es necesario hacer un encuadre teórico y más para defender, reitero, ese término que en muchas ocasiones ha sido condenado también al tártaro, aquí en Colombia fundamentalmente, bueno, y en distintas regiones del mundo, por parte de algunos autores y autoras, quienes refieren que el currículum es casi un enemigo de los maestros y las maestras. Y algunos lo entienden
como que es un esquema completamente técnico en el cual no hay posibilidad de modificar. No, eso son las leyes que nos manda el ministerio, eso ya no hay manera de modificarlo, el currículum nos determina y nos imposibilita y lo condenamos allá al tártaro. Pues hoy vamos a tratar de problematizar esa idea, por eso es importante definirlo acá en este espacio rápidamente. Del currículum prescrito al currículum proscrito. Se entenderá ahorita más adelante porque tiene que ver con un elemento fundamental que es traer a la memoria. Yo no sé si un clásico, pudiéramos decir que sí, por lo menos una persona fundamental en la reflexión pedagógica en América Latina, declarado, inclusive homenajeado por la Claxo como uno de los autores más influyentes en pedagogía crítica en todo Iberoamérica, con un premio, un reconocimiento que le hace la Red Claxo, la famosísima Red Claxo, al profesor José Jimeno Sacristán, ya hace algunos años. Vamos a hacer una pregunta, ¿y qué se proscribe en el currículum? Pero claro, no hemos dicho qué es proscripción, pero llegaremos allá. Vamos a hablar de algunas coyunturas actuales y las proscripciones en el currículo sobre violencia. Voy a tomar ese como ejemplo porque yo creo que es más interesante cuando no dejamos estos discursos sobre pedagogía en el aire, así teóricamente, porque la pedagogía la piensan los pedagogos en las universidades, o es un saber del maestro que reflexiona para sí, que construye reflexión pedagógica y teoriza. No, la pedagogía, por supuesto, no necesariamente tiene que estar en esos lenguajes enrevesados de técnicos o de filósofos de la educación que utilizan lenguajes bastante elaborados, sino que la pedagogía, por supuesto, la podemos y la debemos pensar aquellos y además aportar al campo aquellos que tenemos relación estrecha con ella, desde las escuelas normales, por supuesto, las escuelas normales superiores, y nosotros en las universidades y por supuesto los maestros, las maestras en ejercicio y además las otras disciplinas y los otros profesionales que tienen por interés los fenómenos y los procesos educativos. Y después, como lo anunció la profesora Laura Giraldo, a quien le agradecemos si me puede ir avisando por lo menos 10 minutos antes, ella lo recordará, yo empiezo a hablar y no paro, mis estudiantes lo saben también, entonces si me va recordando también el tiempo, aunque yo aquí tengo pues también un cronómetro, pero por si de pronto se me está yendo la mano. Breves acotaciones en torno al concepto de currículo. Lo primero que vamos a decir en esta tarde es que, en efecto, el concepto de currículum es bastante antiguo. Pudiéramos referir con distintos historiadores que la palabra currículum inicia en el ámbito universitario, por supuesto. Específicamente ahí en esa universidad que ustedes están viendo, la Universidad de Glasgow, donde por allá en el año 1633 es donde hace aparición la primera vez el concepto de currículum para denotar, llamemos, los conocimientos o si se quiere las disciplinas o si se quiere las áreas de conocimiento que era importante estructurar, organizar para los procesos de formación de esos estudiantes universitarios, de esos escolares. Por aquel entonces se organizó a través de la Tabula Artium por un muy importante pedagogo, didacta, si se quiere, curricularista, también como lo queramos nombrar, que es Petrus Ramos, quien hace el aporte de la organización precisamente del conocimiento a través de identificar tres componentes fundamentales que hacían parte de esa formación de los escolares, de los universitarios y las universitarias de aquella época y que se desplegaría en las universidades en general. Y es lo que nosotros entendemos como el trivium y el quadrivium. ¿Y qué era el trivium y el quadrivium?
las 4 vías y las 3 vías. Es un poco lo que hoy día entenderíamos como las ciencias naturales, si se pudiese decir así, y las ciencias humanas. Aritmética, geometría, física y música. Una de las, uno de los conocimientos fundamentales que tenía que tener todo escolar. Gramática, retórica y lógica. Otro de los conocimientos que tenía que tener todo escolar. Es que yo quiero ser ingeniero, pero por aquel entonces quiero ser médico. Sí, claro, usted estudia Trivium y Quadrivium y después pasa a la facultad a la salubérrima, a la facultad de salud. No, es que yo quiero ser abogado. Claro, usted pasa primero por un proceso de formación en el Trivium y en el Quadrivium. Estudia música, estudia geometría, estudia aritmética y estudia física precisamente para poder desplegar un ejercicio de comprensión de conocimiento de lo que es los saberes. Entonces, allí desde 1633 es que nosotros venimos hablando precisamente de esa noción de currículum. Nosotros normalmente cuando hablamos de currículum nos referimos a dos ámbitos fundamentalmente. Uno, un ámbito de la realidad en torno a un fenómeno consistente en un proceso educativo determinado socialmente. Es decir, el currículum tiene que ver con los ámbitos de la realidad educativa, pero es muy importante lo que nos dice Antonio Bolívar, un autor historiador también muy importante. Aquí les quiero recomendar un texto muy bello de él que se llama Didáctica y Currículum de la Modernidad a la Posmodernidad. Es un texto del 2008, que es el que yo estoy citando acá en esta gráfica, y él dice que en efecto el currículum tiene que ver con dos ámbitos. Un ámbito de la realidad, que es ese fenómeno que tiene que ver con un proceso educativo determinado socialmente, y por otro lado, un objeto de estudio, es decir, hay personas que nos dedicamos a desarrollar teoría, a investigar sobre el currículum. Este es como un área muy importante de conocimiento. Pero es muy importante, lo sabemos, y creo que eso hace parte precisamente de lo que entendemos por pedagogía, es poder desplegar un ejercicio teórico, una reflexión teórica sobre eso. Yo debo utilizar autores y autoras que respalden mi decir, es lo propio en el mundo académico. Yo voy a utilizar una primera definición, y es esta, una definición de un autor muy importante en la tradición curricular que se llama Lawrence Steinhaus. Por aquí pregunta el autor que acabo de mencionar se llama Antonio Bolívar Botia. Antonio Bolívar Botia es en ese texto tan importante del que se llama Didáctica y Currículum de la Modernidad a la Posmodernidad. Un texto que creo que todos en algún momento debemos leer si estamos interesados en producir conocimiento pedagógico. Y acá este otro autor es Lawrence Steinhaus, quien dirá que el currículum es una selección cultural de conocimientos, de contenidos, estimados como válidos por una comunidad. Pero yo le agregué aquí, con estas llaves, le agregué otras palabras, entre otras cosas, porque el currículum, en efecto, tiene que ver con la selección de conocimientos que se hace en un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también unas prácticas, unos espacios y unos tiempos. Es decir, que todo profesor selecciona conocimientos para enseñar. Pensemos, por ejemplo, en una profesora de educación infantil que se va y piensa, mañana vamos a trabajar los colores con los niños y las niñas en transición, los colores. Ella está seleccionando unos conocimientos, pero además esa profesora organizará unos tiempos. Sí, voy a trabajar con ellos los colores de 7 de la mañana o de 8 de la mañana a 9 de la mañana, porque después vamos a ir a hacer una serie de rondas y de canciones infantiles. Y la profesora dispone unos tiempos y además un espacio. Lo vamos a hacer en el rincón donde tenemos dispuesto
unos libros, los libros, un rincón de cuentos y ahí vamos a empezar a hablar de los colores. La profesora acaba de seleccionar espacios, acaba de seleccionar tiempos y también una práctica, ¿cierto? Que también pudiera seleccionar para enseñar esos conocimientos que llamaríamos los colores. Pero lo mismo hace el profesor de ingeniería, lo mismo hace el profesor de currículum, en mi caso, lo mismo hace el profesor de medicina, lo mismo hace el profesor de derecho, de arquitectura. Selecciona conocimientos, organiza tiempos, espacios y también prácticas para un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y hay dos palabras que no hemos hablado, que es la palabra cultural y además eso de estima, bueno, y esa frase que continúa, estimados como válidos por una comunidad. Cuando decimos cultural es que esos conocimientos que se seleccionan para un proceso de enseñanza-aprendizaje en cualquier área de conocimiento y en cualquier nivel de formación, colegas, pues supone criterios culturales. No es lo mismo seleccionar unos conocimientos para la enseñanza o para los procesos formativos en la institución educativa Nuevo Latir, aquí en Agua Blanca, en Cali, en Santiago de Cali, o seleccionar unos conocimientos sobre matemáticas en el barrio El Poblado en Medellín, o en Jardín Antioquia, o allí en Buga, o en Caldono Cauca, o en Santa Marta. Hay elementos culturales que suponen la selección de sus conocimientos que además son estimados como válidos por una comunidad. Ustedes dirán, pero ¿cuál comunidad? Pues la comunidad de profesores, la comunidad, pues pensémosle, la comunidad escolar, la comunidad académica, la comunidad de profesores de matemáticas estiman esos conocimientos como válidos, o una comunidad nacional, y ahí empiezan a emerger unas disposiciones que llamaríamos el core curriculum o el currículum de base. Pero no nos vamos a detener ahí porque quiero avanzar. Esto ya lo dijimos, y es que el currículum no solamente organiza el contenido, los conocimientos, sino que organiza el tiempo, el espacio, los comportamientos que se llevan a cabo. Esto está en un trabajo del profesor José Jimeno Sacristán, en un libro muy importante de él que se llama ¿Qué significa el currículum? Bueno, eso es un texto que está dentro de un libro del 2010 publicado que se titula Saberes e incertidumbre sobre currículum, un texto bastante gordito, pero que es a manera de handbook sobre asuntos curriculares. Pero yo no quiero dejar pasar de largo esta imagen, el currículum. El currículum nos denota esa pista de carreras y en realidad cuando nosotros estamos diseñando currículum, estamos diseñando una pista precisamente para que los corredores, en este caso nuestros estudiantes, corran, hagan su carrera. Por eso uno cuando está en pregrado en la universidad le preguntan, vení, ¿qué carrera estás haciendo? ¿O qué carrera hiciste? ¿Cuál fue la carrera a la que pasaste en Univalle? ¿A qué carrera pasaste en la San Buenaventura? Y es que el currículum, es decir, esa pista de carreras, esa trayectoria, teniendo claro que no solamente es la pista, también tiene que ver con el corredor, con la carrera misma, con el ejercicio que despliega el corredor que está trasegando esa pista. Y allí, en medio de esa carrera, es que nosotros terminamos por convertirnos en lo que nosotros somos. El profesor Tomás Tadeo da Silva, en un bello texto que se llama Espacios de Identidad, un texto que se lo recomiendo, está en internet para que lo busquen, bellísimo texto, Espacios de Identidad. El profesor Tomás Tadeo da Silva de Brasil escribe una cosa tan bonita como esta. Normalmente en las discusiones sobre currículum terminamos por entender que el currículum solamente tiene que ver con los conocimientos que se seleccionan para un proceso de enseñanza-aprendizaje y se nos olvida es que a través de esos conocimientos es que nosotros terminamos por convertirnos en lo que nosotros somos. Lo que amamos, lo que odiamos, lo que hacemos está mediado por esos conocimientos que alguien en algún momento ha seleccionado para que nosotros trasigamos una ruta, un camino.
La manera de nosotros comprender el mundo actualmente como profesores o como licenciados y licenciadas en formación o como normalistas en formación o como ciudadanos supone procesos de diseño curricular que grupos de personas hicieron y nos ayudaron nosotros a trasegar por esos caminos, por ese currículum. El currículum, por tanto, como dice Tomás Tadeo da Silva, es un documento de identidad. ¿Cuál identidad? Pues la identidad que se construye. Y ahí empiezan a agregarse un montón de asuntos, la identidad sexual, la identidad en términos culturales, la identidad política, la identidad religiosa, la identidad, llamémoslo, social, donde estoy. Yo soy de allá de Medellín, donde están coordinando este evento, pero claro, eso supone una serie de, si se quiere, de particularidades que nosotros aprendemos en la ciudad de Medellín, pero que también pudieran aprenderse en Roldanillo, aquí en el Valle del Cauca, o en Tuluá, o en Marinilla, o allá arriba en Río Negro, o en Santuario, o en los distintos municipios, o en Bogotá. Es decir, la identidad se construye a partir de ese trasegar del currículum al que nosotros asistimos. Muy bien. Ahora pasamos al segundo punto del currículum prescrito al currículum proscrito. Alguien dirá, pero esa mirada o esa definición, sí, por asuntos de tiempo necesitaríamos más. En realidad uno con esto pudiera hacer tranquilamente todo un seminario doctoral o todo un curso, pero por asuntos de tiempo paso al segundo punto y seguramente ahorita en la conversación podremos aclarar más cosas. Del currículum prescrito al currículum proscrito. Yo quiero traer a colación porque esta cátedra de pedagogía estaba trayendo a colación a los clásicos. Y yo voy a traer a colación a un autor muy importante para nosotros en el mundo hispanohablante y si se quiere a nivel mundial en general, que es el profesor José Jimeno Sacristán, quien ustedes ven en pantalla, con quien tuve la fortuna, como lo decía la profesora Laura Giraldo, de ser su último tutorado en tesis doctoral, porque el profe se jubiló y ya se dedicó a un buen retiro y descanso, no intelectual, pero sí laboral, y me acompañó el profe, pero no lo traigo a colación por los lazos de amistad que en este momento tengo con él y por el gran aprecio que le puedo profesar a este señor a la distancia. No, sino precisamente por su implicación histórica en los aportes a la pedagogía en América Latina, allá en Europa, en los procesos de traducción de esa tradición anglosajona curricular a la lengua castellana. El profesor José Jimeno Sacristán, junto con un autor muy importante, Ángel Pérez Gómez, ambos se dedican por allá en los años 80 a empezar a traer al ámbito hispanohablante una serie de autores que estaban hablando de una categoría, de un concepto que no era muy común allá en España o que nadie hablaba, y era el concepto de currículum. Sí, esto que acabé de definir. Y el profesor Jimeno Sacristán traduce autores de la potencia y de la fuerza como el que ya mencioné, Lawrence Steinhaus, para empezar a traer bueno, y otros como Painar, y otros como Philip Jackson, y otros como Michael Apple, y otros tantos autores que venían en el ámbito anglosajón tratando un concepto que no era de, llamemos, conocimiento o aproximación teórica en los ámbitos hispanohablantes. Y el profesor José Jimeno Sacristán empieza a conversar y a traer a cuento esa palabra. Y nos empiezan a llegar a nosotros los textos acá al país del profesor José Jimeno Sacristán, un texto por excelencia, pedagogía por objetivos. Y estábamos nosotros acá, por disposiciones del Ministerio de Educación Nacional, diseñando currículum por objetivos. Y los profesores, bueno, los colegas que tengan bastante experiencia aquí en esta sala lo podrán recordar. Los profesores estábamos
por aquel entonces diseñando por objetivos. Y un texto fundamental del profesor Jimeno Sacristán, Pedagogía por Objetivos, lo que hace es una crítica precisamente a ello, a que no podemos dejar que la pedagogía esté circunscrita a la definición de objetivos, porque la pedagogía es una reflexión por los procesos educativos en una amplia dimensión. Y en efecto, nos trajo a cuento un autor como Lawrence Steinhaus, que nos enseñó bastantes cosas, entre ellas que los profesores no son solamente reproductores del currículum, los profesores diseñan currículum. Y aunque algunos se desgasten en el país en decir que solamente fueron los maestros los que cayeron en cuenta de eso, no, eso ya se venía hablando en el mundo desde los años 60 finales y en los años 70, en cabeza de autores como Lawrence Steinhaus, y este señor, el que ustedes ven ahí, trajo las traducciones al mundo hispanohablante de autores que precisamente trajeron esos postulados de que los profesores deben diseñar el currículum. Ellos, nosotros, el profesor, el normalista, no solamente recoge el currículum que le viene del Ministerio de Educación Nacional, sino que él toma decisiones y modifica el currículum, lo adapta, lo ajusta, selecciona conocimientos. Entre otras cosas que pudiera empezar a referir del profesor José Mino Sacristán, a quien recordamos hoy en esta cátedra pedagógica de la Universidad de Antioquia, la Universidad de San Buenaventura. Pero una de las cosas, entre otras muchas que pudiera yo destacar de este señor, voy a destacar una muy importante que nos aporta él, no es solo él, lo aclaro, él lo que nos está trayendo a cuento es precisamente la reflexión curricular que en el ámbito anglosajón venía desplegándose, y es una concepción procesual del currículum. El currículum, si lo utilizamos esa palabra así de una vez directa, entenderemos que es una sola cosa, el currículum. Y como dice Beltrán Llevador en otro texto, Determinaciones Curriculares, un texto de 1991 del profesor Francisco Beltrán Llevador, el concepto currículum nos conduce a engaño, porque nos nombra una cosa cuando en realidad deberíamos pensar varias, que ocurre en distintos momentos, tienen que ver con él diferentes personas y se materializan diferentes objetos curriculares. Y nosotros normalmente entendemos por currículum las leyes, pero miren cómo lo estamos viendo en este enfoque procesual del currículum, que en realidad son los desarrollos del profesor José Jimeno Sacristán, de autores que fueron sus referentes como Joseph Schwab, para hablarnos de algunas fases del currículum, como en la fase preactiva y la fase activa, en otras diferenciaciones que hemos venido trabajando con otro muy importante profesor, Julián Uribe, quien también estuvo acompasando la cátedra con la profesora Laura y con quienes ambos venimos desarrollando otras definiciones, otras aproximaciones a la noción de currículum en un texto que ya llevamos tiempo tratando de sacar, pero por mis responsabilidades no he podido cumplirle a estos dos colegas sobre flexibilidad curricular, un tema que también hay que poner en discusión en nuestro ámbito colombiano. Estamos planteando precisamente otras consideraciones para aproximarnos más a esta idea de currículum. Pero Jimeno Sacristán entonces nos plantea con esta imagen, que no me va a quedar en ella porque quizá ahí nos pudiéramos quedar tranquilamente todo lo que me resta de charla, sino que voy a ir saltando en eso que él nombra. Aquí está en un esquema, pero ahora lo voy a presentar con imágenes. Un primer momento, él llama el currículum prescrito, y es las prescripciones que el Estado hace de esos conocimientos. Y entonces ahí aparece la ley 115 y aparecen una serie de disposiciones de agentes de decisión curricular como la ministra de Educación, como los senadores, como los asesores del Ministerio de Educación Nacional, con quienes prescriben currículum, no al médico, y el médico le prescribe una pastilla. Tengo un dolor de estómago, tengo un dolor de cabeza, no sé, el médico prescribe. Pues el Estado prescribe currículum, nos dice cosas tan importantes como esta. En educación básica y media se deben enseñar estas asignaturas. Ciencias naturales, matemáticas, es lo que llamaremos las áreas fundamentales, las áreas básicas. Y también sacan una cosa que se llaman estándares básicos de competencias, y sacan una cosa que llaman lineamientos curriculares, y sacan una cosa que llaman DBA, derechos básicos de aprendizaje.
y un gran etcétera. Prescripciones curriculares. Y aquí es donde empezamos a saltar hacia esa otra noción. Pero no solamente está ahí, también tiene que ver con el currículum presentado. El currículum presentado son los conocimientos que se seleccionan y que están en los libros de texto o en el material que utilizamos para enseñar a nuestros estudiantes o los que leemos cuando somos estudiantes. Eso tiene un montón de implicaciones. ¿Qué conocimientos están en esos libros? ¿Cuál es la imagen, por ejemplo, que se presenta de infancia en los libros de texto que leemos o que leen nuestros estudiantes? ¿Cómo es representado el infante? ¿Cómo es representado los niños y las niñas en los libros de texto? ¿Son sujetos de derecho? ¿Son sujetos de participación? ¿Son inocentes? ¿Son trabajadores? ¿Está la infancia negra? ¿Está la infancia explotada? ¿Está la infancia migrante en los libros de texto o no? ¿O es simplemente una caricatura de los niños y las niñas, una caricatura de la infancia e invisibiliza otras infancias? Pero lo mismo pudiéramos preguntarnos sobre cuál es la idea de mujer que se presenta en los libros de texto. Recordemos que el currículum tiene que ver con los conocimientos que se seleccionan. Pero no nos quedemos ahí, avancemos más. No solamente ahí, el currículum moldeado, y ahí aparecen las manos de unos profesores o de un profesor o una profesora que está moldeando currículum, es decir, recoge unas disposiciones nacionales, coge los libros de texto y organiza una serie de planeadores y organiza su clase y organiza un taller para estar con sus estudiantes y disfrutar con ellos y aprender. Y habrá un ejercicio de planeación, de moldeamiento. Ahí aparece el proyecto educativo institucional, el planeador, el sílabus, el diario de campo, ¿cierto? Se planea lo que se va a hacer en la clase. Y después viene el currículum en acción, que es precisamente la entrega de conocimientos. Es el ejercicio por excelencia de entrega de conocimientos. Ahí hay un gran amigo también al fondo, allá en el auditorio 10 de la universidad, 10.206, si no se me olvida aún esos escenarios de tanto cariño y de tanto recuerdo allá en la Universidad de Antioquia. El profesor Jaume Martínez Bonafé, que estuvo con nosotros en el 2011, allá en la de Antioquia, lo pudimos escuchar. El currículum en acción, la entrega de conocimiento, el currículum realizado, lo que quedan los estudiantes, y el currículum evaluado, lo que podemos valorar de lo que ha quedado en ellos. Pero hasta este momento yo he hablado de unos conocimientos explícitos, y lo que dice el ministerio, lo que está en los libros, lo que selecciona el profesor, lo que da en la clase, lo que quedan los estudiantes y lo que habla. Es decir, es un currículum explícito. Pero no solamente el currículum tiene que ver con lo explícito, sino que también tiene que ver con otra área muy importante que es lo implícito. Hay una parte del conocimiento que no está explícito, pero cuidado, está. Y un autor muy interesante que se llama Philip Jackson, por allá en un texto bellísimo que se llama Vida en las aulas, con unas investigaciones muy interesantes que es Philip Jackson, a propósito de investigación en educación, es el primer autor que trae al ámbito hispanohablante, previamente por esa vía de todo ese interés de Jimeno Sacristán a través de una editorial muy importante que se llama Morata, nos trae una serie de reflexiones, previamente de estos autores como Philip Jackson y otros tantos, nos trae una categoría que se llama currículum oculto. Y son una serie de conocimientos que los profesores entregan, pero de manera implícita. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Sí, todo el currículum que hablé hasta este momento es esta punta del iceberg, es la punta del iceberg. Pero en realidad, como lo dice Jurjo Torres Santomé, otro autor muy importante, en un texto que se llama El currículum oculto, del profesor Jurjo de la Universidad de A Coruña, allá en España, que lo recomiendo, vayan a la biblioteca, lean, es un texto bellísimo, se aprende muchísimo el profesor Jurjo Torres. Él terminará diciendo, recogiendo precisamente los elementos de Philip Jackson y otros autores que hablan de currículum oculto, es que en realidad nuestros estudiantes aprenden, en efecto, lo explícito, lo que nosotros programamos, planeamos, pero fundamentalmente aprenden lo que no es explícito. Voy a poner un ejemplo para que nos entendamos, aunque sobre esto pudiéramos también dedicarnos un montón de cosas. Y es una cosa que
ocurre, por ejemplo, el profesor planea la clase de democracia. Listo, vamos a hablar de democracia. Y llega a la clase muy contento a hacer la clase de democracia. Y los estudiantes le dicen, profe, es que nosotros te queríamos proponer que si podíamos repasar la clase de ayer, que es que no entendimos muy bien el tema. No, 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 no. Hoy es la clase de democracia. Y democráticamente yo decido qué es la clase de democracia. Es más, saquemos una hoja para hacer una prueba escrita sobre qué saben ustedes de democracia. Y el profesor supuestamente iba a dar una clase de democracia, pero hizo una clase de totalitarismo. Dio la clase explícitamente de democracia, pero implícitamente dio otra serie de conocimientos, porque los estudiantes aprenden lo que está explícito, pero también fundamentalmente lo que está implícito, lo que no se presenta, lo que no se dice, lo que está ahí, pero está oculto. Pongamos otro ejemplo, estamos con profesores y profesoras de normales y entonces en las escuelas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional encontraremos con una cosa muy interesante y es que hay un crucifijo arriba del tablero. Y pudiésemos decir que esa educación es laica, pero nada más el hecho de que ese crucifijo esté ahí implícitamente dice que el conocimiento válido en la escuela es el conocimiento de la religión católica. Yo no estoy diciendo que esté mal, cuidado, en ningún momento más, yo soy católico, pero a lo que me estoy refiriendo es que en una institución pública, el hecho de que esté el crucifijo en la parte superior del tablero, si el profesor esté hablando de matemáticas o esté hablando de budismo o esté hablando de islamismo, ya está generando un precedente de religión católica. Ahí entra el currículum oculto y es determinante e influencia de manera muy potente. Es más, algunos autores terminarán diciendo que se aprende más de currículum oculto que de currículum explícito. Pero en esos ires y venires de investigación yo me encontré con unos autores, entre ellos uno que se llama Elliot Eisner, también de tradición anglosajona, el profe Elliot. Y él dice que en educación es muy importante hablar de los conocimientos que no están. Entonces aquí ya nos empezamos como a perder un poquito, pero trataremos de no perdernos. Hay unos conocimientos que están y hay unos conocimientos que no están. Y es tan importante los conocimientos que están como los que no están. ¿Cómo así? Pero ¿y por qué no están? Yo no pude menos que traer a colación esta imagen de esa caja vacía. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Es que en la escuela hay conocimientos que no están. Sí, el profesor Eisner referirá que en las escuelas, en la educación, en las universidades, es tan importante lo que se enseña como lo que no se enseña. Y ustedes dirán, pues, ¿cómo así? Es que hay cosas que no se enseñan. Claro, un montón de cosas no se enseñan. Y aquí, en cada una de las áreas de conocimiento de ustedes, yo les invito a que empecemos a pensar y que no enseñamos. Ve, que no enseñamos, que no nos enseñan, o que no nos han enseñado, o que enseñamos nosotros y que no enseñamos nosotros. Y en esos ires y venires entre currículum prescrito, todo ese movimiento, el currículum oculto y el currículum nulo, es decir, lo que no está, lo que no se enseña, yo me encontré con otro escenario que logré nombrar como currículum proscrito. Estos son desarrollos de mis investigaciones doctorales. Y el currículum proscrito, como ven es en esa imagen tan dolorosa, estos son personas desterradas de España en plena guerra civil española. Son los que perdieron la guerra, los republicanos. En el rostro simplemente de esa mujer se ve la tristeza y se ve los rostros del desplazamiento, sino que pues yo lo estoy trayendo desde España en un momento tan complejo como 1939, 1940, pero pudiéramos decirlo este mismo año, de las familias que han sido desterradas como víctimas del conflicto armado. Pudiéramos referirlo desde tantas aristas y desde tantas personas que han sido desterradas y que siguen siendo desterradas. Y ustedes dirán, pero vení, ¿cuál es la particularidad entonces del currículum proscrito? El currículum proscrito tiene que ver con un ejercicio voluntario del maestro o de cualquier agente de decisión curricular de expatriar, de desterrar, de sentenciar el silencio al currículum o una parte de él. Es decir, llevarlo allá, a esa mazmorra,
al Tártaro. Recordemos esa imagen con la que empezamos esta conversación, esta cátedra. Al Tártaro, a la parte donde están los condenados, los desterrados. Y ustedes dirán, pero bueno, profe, ¿y qué conocimientos son los que están desterrados? ¿Y quién los desterró? Pues yo en mis investigaciones me he ido encontrando con un listado. ¿Qué se proscribe en el currículum? Pues la pregunta sería dejárselas a ustedes. ¿Qué se proscribe? ¿De qué no hablamos? ¿De qué no hablamos? Le diría yo a mis estudiantes en educación infantil, las que ellos están en primer semestre y están entrando en estos asuntos de reflexión pedagógica. Pero aquí hay colegas de distintas áreas de conocimiento. ¿De qué no hablamos? ¿De qué no hablamos en nuestras clases? Y alguien dirá, pues de muchas cosas. Pues yo he venido haciendo un listadito, por ejemplo, de conflicto armado. Muchas gracias, profesora Luzaida, de conflicto armado, de sexo, de finanzas y de otro listadito. Gracias, profe Luzaida. Y hay una de la muerte, profesora Viviana. Sí, yo he venido haciendo un listadito y es este. Entre otros muchos temas. Cada uno de ustedes dentro de sus áreas lo irán siguiendo. La literatura erótica en educación básica y media no está. Alguien la desterró. Y no estoy hablando de literatura pornográfica, que por supuesto sería derecho de alguien, pero no lo estoy planteando en esos términos. La literatura erótica, entender algo fundamental en nuestra vida. La palabra eros, precisamente en griego, alude a la vida, porque el erotismo es un despliegue precisamente de nuestras sensaciones y de nuestra aproximación al mundo y al otro. Ese otro que me produce vida, que me refiere deseo. Pero no lo estamos planteando aquí un ejercicio de sexualización ni de hablar de los genitales explícitamente o directamente, no estamos hablando del erotismo. La filosofía latinoamericana, que hay una anotación que yo siempre hago en estas charlas sobre proscripción curricular, y es cuando yo estudié filosofía allá en la de Antioquia, nosotros no recibimos clase de filosofía latinoamericana, y no se me olvida un profesor, que no diré su nombre, por supuesto, por respeto, me dijo, ¿quién le dijo Cuervo? Para aquel entonces yo como estudiante, ¿quién le dijo Cuervo que en Latinoamérica se hace filosofía? La filosofía se hace en alemán, se hace en inglés o se hace en francés, si algo en italiano, pero en español. Y por acá, filosofía no se hace en Latinoamérica. Aquí de pronto habrá pensamiento latinoamericano, Cuervo. Y yo me quedé pensando, pero ¿y por qué desterraron la filosofía latinoamericana? O las filosofías indígenas, la etnomatemática a propósito de lo indígena, lo rural y lo marino. Nosotros estamos en un país fundamentalmente rural y nosotros de lo rural no sabemos nada. Bueno, seguramente aquí en las distintas normales que nos acompañan, que están en distintos municipios, tendrán más cercanía a lo rural. Yo estoy hablando en este momento de Santiago de Cali, pero mi formación fue en Medellín y yo no recuerdo que nos hicieran una aproximación a lo rural en el Pascual Bravo, donde yo estudié allá en Medellín, o a lo marino. Yo estoy aquí a 2 horas y media del Pacífico, del puerto de Buenaventura, y poco o nada hablamos del mar en nuestras clases, de la educación infantil en el litoral, por ejemplo. Le hablo a mis estudiantes de la licenciatura en educación infantil que hoy se conectaron. ¿Qué pasa con las infancias del litoral? Esas infancias afro aquí en el litoral vallecaucano, pero no aquí en Buenaventura, adentro en Ladrilleros, en todo el escenario precisamente, o bueno, también nosotros aquí tenemos más próximo al departamento de Nariño, al Cauca, ¿cierto? ¿Qué ocurre con esas otras formas? El holocausto indígena en América y el holocausto africano. Normalmente cuando hablamos de holocausto, bueno, pero de eso sí se ha encargado también Discovery Channel o de History Channel, es que entendemos que el holocausto es lo que ocurrió con los judíos. No estoy siendo un negacionista, no. Es un asunto muy doloroso, lo reconocemos. Ahí está Auschwitz, Birkenau, todo lo que aconteció y por supuesto allá en Polonia nos recuerdan con esos dolorosísimos museos o los museos de la memoria que están desplegados para recordar el holocausto judío, holocausto nazi.
Pero es que no solamente ese fue el holocausto, nosotros no hablamos del holocausto indígena en América, que fue sostenido por siglos, o el holocausto africano, porque es que no se trajeron 10 seres humanos de allá, se trajeron millones de seres humanos por más de 300 años, sostenido. Hay una escena que no se me olvida, la recuerdo porque la vi en retratada, bueno, retratada gráficamente en el Museo Afro-Brasil en Sao Paulo. Y es precisamente ese momento de cuando capturaban a las familias allá en África, los llevaban hasta el puerto y los portugueses ahí, como buenos comerciantes, es que este niño está gordito, este sirve para mandarlo para Haití, no, este está más grandecito, mandémoslo para Cartagena, no, este otro no sirve porque es más grande, este mandémoslo para New Orleans, en Norteamérica. Y esas familias en ese momento caían en cuenta que ya no se iban a volver a ver nunca. Imaginémonos el nivel de desarraigo, ese dolor profundo de esos seres humanos sostenido por siglos, porque no estamos hablando ni de 20 años, ni de 30 años, ni de 50 años, estamos hablando por siglos de millones de seres humanos que fueron sometidos a las más altas vejaciones. Pero no, nos quedamos con la idea de que el holocausto es el holocausto nazi. Por supuesto, completamente doloroso, pero hay una proscripción de estos otros holocaustos. El mundo afro y todos sus matices, no se me olvida una conferencia en Brasil donde un profesor afro dijo, lo que usted está hablando lo podemos hablar aquí en Brasil también a propósito de cómo lo afro está proscrito aquí en Brasil mismo. Y yo le preguntaba, ¿cómo así, profe? ¿Pudiera usted aclararme? Sí, es que lo negro no lo puedo expresar yo porque no lo aprendí en la escuela, ni lo aprendí en el bachillerato, no me lo enseñaron. Mi religión negra de mis deidades africanas no las pude aprender allá, porque allá solamente se estudia religión católica aquí en Brasil. Todo lo que tiene que ver con el candomblé, con Yemanjá, con Shango, con Oshun, sí, colegas, no son nombres de canciones de salsa, son deidades africanas. Yemanjá, la diosa de los mares. Y el profe nos decía, todo eso me tocó aprenderlo en mi casa, lo aprendí de mi abuela y mi abuelo, ellos fueron los que me enseñaron mi religión, porque la escuela siempre estuvo de espaldas a eso. Las otras masculinidades y formas posibles del género masculino, no solamente una forma patriarcal, machista, de entender lógicas de poder, no. Y otras formas de aprender a ser hombre y de movernos en el género masculino. Por supuesto, sin ir en contravía de lo que nos constituye a nosotros desde el punto de vista biológico, sino aprendiendo otras formas del ser hombre. Y que la ternura, y que la debilidad, y que el cuidado no son características que pudiéramos endilgarles a un género específico, no hacen parte del ser humano. El ser humano somos débiles, somos frágiles. Como lo diría Joan Carles Meli, estamos evocados a la plena contingencia. El mundo femenino y sus particularidades, no hablamos de ello, o no se habla, no se me olvida en distintas ocasiones como temas tan complejos en el mundo femenino como la menstruación es inclusive invisibilizado y negada para las propias mujeres y se vienen a dar cuenta muchas señoritas cuando les llega el periodo, la menstruación, y nadie les habría hablado de eso. Nadie les había hablado de eso. Ni el papá, ni la mamá, ni las hermanas, ni la escuela, ni el sistema educativo, ni nadie llegó, aconteció allá en el bachillerato o antes. ¿Será necesario hablar de ello? La literatura política, el cuerpo y sus múltiples dimensiones, la violencia. Y los dejé en amarillo para pasar a hablar muy rápidamente de ellos. Profesora Laura, yo creo que me quedan solamente 10 minutos para que podamos conversar con las personas. Creo que sí. Y voy a avanzar sobre las proscripciones del cuerpo. Y retomo para poder entrar en eso con un poeta. Para mí es fundamental, y más en este poema de Álvaro de Campos, heterónimo de Fernando Pessoa,
y lo quiero leer literal. Aquí, pues concédame aquí 30 segundos para leerlo porque esto que nosotros proscribimos en educación o ha sido proscrito en educación es fundamental. Al final, la mejor manera de viajar es sentirlo todo de todas las maneras, sentirlo todo excesivamente, porque todas las cosas son en verdad excesivas y toda la realidad es un exceso, una violencia, una alucinación extraordinariamente nítida que vivimos todos en común con la furia de las almas, el centro al que tienden las extrañezas fuerzas centrífugas, que son las psiques humanas en su armonía de sentidos. Nosotros sentimos a través del cuerpo. Y uno de los grandes proscritos en educación es el cuerpo. Y ustedes dirán, pero ¿cómo el cuerpo? Ahí está educación sexual, ahí está educación física, pues vamos a hacerle preguntas también en educación física, por ejemplo, proscripciones de la educación del cuerpo y algunas de sus múltiples dimensiones. Por ejemplo, algunas que me he venido dando cuenta en mis investigaciones, en mis indagaciones. La comprensión y el manejo de las emociones, desde el preescolar o desde la transición hasta la universidad. No hay todo un despliegue que nos permita a nosotros comprender que las emociones hacen parte de lo que nosotros somos. No me estoy yendo aquí en una disputa platónica entre el mundo de las ideas o la cárcel del cuerpo. No, es que en efecto esas emociones se sienten dentro de un cuerpo. Y nos vimos abocados en plena pandemia que no teníamos el más mínimo conocimiento de cómo manejar esas emociones de miedo frente a otra gran proscrita, como lo refiere la profesora Viviana Escobar, la muerte o la enfermedad. Las emociones son unas de las grandes proscritas en educación. Las otras sexualidades, claro, y lo traje a esta, porque es que hay otras formas de sentir con el cuerpo y se sienten otros cuerpos y se desean otros cuerpos. Pero en educación eso sigue siendo proscrito. Nada más en este momento estamos en la discusión, colegas, y vuelven otra vez los políticos de determinados partidos políticos y determinados personajes políticos en Colombia. Y no es que eso es tema de la familia, sí, pero es que la familia está un tiempo con nuestros jóvenes estudiantes, pero es que ellos están una gran parte de tiempo con nosotros. Y una de las tareas fundamentales de la escuela es dar herramientas para comprender el mundo. Entonces, ¿qué hacemos con nuestros estudiantes homosexuales? ¿Qué hacemos con nuestras estudiantes transexuales? ¿Qué hacemos con nuestras estudiantes lesbianas? No, eso tiene que quedar como ahí, eso es el libre desarrollo de la persona. Sí, pero es que hay que darle herramientas al grupo para que entienda que su compañero es homosexual, que su compañera es lesbiana. ¿Cómo le ayudamos a que entienda que hay otros que sienten a través de su cuerpo otras formas posibles? La enfermedad en la trayectoria vital humana, la vejez y la muerte como finitud de la existencia y como circunstancia ineludible. Sí, el decaimiento es un gran proscrito. Reitero, nos vimos abocados en plena pandemia a que nos podíamos enfermar. Y por ejemplo, en materia de educación física, y lo digo con profundo respeto, hace poco estaba en un seminario doctoral de educación física y les planteaba yo a los profes, a estos seminaristas doctorales, por estos mismos resortes, les planteaba yo, colegas, yo recuerdo cuando estudié educación física, me refiero en bachillerato, que me enseñaron educación física. Yo lo que hice fue trotar y jugar fútbol y baloncesto, bueno, cuando nos dejaban, porque normalmente, y más como éramos hombres, teníamos que jugar era fútbol o trotar. Y yo me hago esta pregunta, ¿por qué la educación física nunca nos enseña a estar enfermos? Y alguien dirá, ¿pero por qué nos tendría que enseñar eso? Pues porque es una relación con el cuerpo y porque a través del cuerpo es que nosotros expresamos y podemos recuperarnos o no recuperarnos como gran posibilidad también. Y claro, la pandemia vino y nos puso de manera irónica en nuestra cara que esa gran proscrita, la enfermedad, teníamos que por lo menos tener conocimiento. Y claro, y ahí sí los medios masivos de comunicación se dedicaron a entregarnos hasta el cansancio información.
si tiene estos síntomas, si pasa esto, no se asuste, va a pasar esto, va a pasar lo otro, tómese la temperatura. Claro, nunca recibimos información y los medios masivos de comunicación se desplegaron a enseñarnos qué era estar enfermos. Pero no solamente allí, la vejez. La vejez es otra gran proscrita. La vejez no nos enseñan a envejecer. A mí ya se me empiezan o se me continúan desplegando las canas y claro, ya la veo encima y me pregunto, pero ¿por qué ni desde el preescolar o en el kinder, como le llamamos allá entonces en el barrio Aranjuez, donde estudié en el preescolar o en el kinder, allá en la ANAFRAN, en la institución educativa ANAFRAN en Aranjuez, en Medellín, nunca me enseñaron que yo me iba a envejecer siendo niño, no, había que jugar, había que aprender un montón de cosas, había que entender y tener una disposición frente a la vida, pero la vejez es una de las grandes proscritas. Y colegas, nos vamos a envejecer, o nuestros padres envejecieron, o nuestros hermanos, o nuestros tíos, claro. Y otra que viene detrás, la muerte, como condición y hecho fáctico, ineludible, otra de las grandes proscritas. Pues este dato lo tomé hace muy poco. Este año llevábamos, bueno, no lo actualicé, pero yo creo que eso hace por ahí solamente 8 días. Llevamos 58.163.000, podemos hablar que ya llevamos 60 millones de muertos en el mundo este año. Es decir, es una que se aboca. Cuando tomé ese dato, eran más o menos las 10 de la mañana de ese día, creo que fue martes de la semana pasada o miércoles, llevan 75.000 muertes en el mundo. Y la muerte es una gran proscrita. Ni en el preescolar, ni en primaria, ni en secundaria nos hablan de la muerte. No hablamos de ella, otra de las grandes proscritas. ¿Será que la muerte debe hablarse en educación física o debe hablarse en algún momento? ¿Por qué y para qué hablar de la muerte? Hacia una filosofía y una pedagogía de la finitud. Esto es uno de los trabajos. Voy a tratar aquí a un autor muy importante, Herrán de la Hera, de España, quienes vienen trabajando, en efecto, pedagogía de la muerte. Y no es nada distinto, sino para entender que la mortalidad hace parte de todo ser humano. Hay una omnipresencia de la muerte. La presencia de aquellos que murieron, ¿cierto? Los rememoramos, están entre nosotros, en la memoria. Nos formaron, nos dieron herramientas para seguir trasegando. La necesidad de que la muerte exista, que es fundamental, hace parte de la vida misma. Y el deseo no egótico de trascendencia. Bueno, estos son asuntos de filosofía que no voy a desplegar porque ya el tiempo se me vino encima y tengo que ser fiel a esto que nos propuso en términos de tiempo la profesora Laura. Pero yo no me estoy quedando en esto para dejarlo en términos negativos, no. No. Todo lo contrario, porque el listado sigue. Ustedes lo podrán mirar en matemáticas, lo podrán mirar en ciencias sociales, lo podrán mirar en ciencias naturales. Por ejemplo, en ciencias naturales, una de las cosas que hemos detectado con mis estudiantes de licenciatura en ciencias naturales es que no enseñamos, por ejemplo, que existe una comprensión del mundo desde la ciencia. Muy bien, la ciencia nos enseña al mundo a aprovechar la naturaleza, ojo, lo acaba de decir, aprovechar la naturaleza. Pero ¿y qué tal si aprendemos que la naturaleza no es solamente para aprovecharla, sino para cuidarla? Y eso lo tienen muy claro las comunidades indígenas. La naturaleza no es para aprovecharla, entre otras cosas es porque es mi casa, es mi madre, por tanto tengo que cuidarla. Y lo podemos pensar en física, los podemos pensar en, qué sé yo, inclusive en las áreas de conocimiento de educación. ¿Qué no enseñamos en evaluación? ¿Qué no enseñamos en currículo? ¿Qué no enseñamos en pedagogía? ¿Qué no enseñamos en didáctica? Yo no, por supuesto, no lo voy a reflexionar. Simplemente quería dejar, y voy cerrando con este reloj, no para anunciar la muerte, de todas maneras hay que recordarla, está ahí en nosotros y en nuestros seres queridos, por supuesto, pero simplemente es para recordarnos algo. Hay una serie de temas que están proscritos. Una serie de temas que están proscritos. ¿Quién los proscribió? Puede ser el maestro,
puede ser el Estado, puede ser la iglesia, puede ser la sociedad, puede ser la cultura, puede ser distintos agentes de decisión curricular. La pregunta es, ¿por qué están allá en el Tártaro? ¿Deberían estar en el Tártaro y en el inframundo? ¿O podrían y deberían estar en nuestros currícula, en educación básica media? Cierro con un ejemplo a propósito de investigación de pedagogía de la muerte, o para la muerte más bien, pedagogía para la muerte. Y es una investigación que se hace con maestras y maestros de primera infancia. Y una de las maestras relataba eso, la importancia de que los niños y las niñas conozcan la finitud, la muerte. Por supuesto, se dará un tratamiento distinto y lo refería de una manera muy bella esta profesora. Si los niños comprenden que las cosas inician y las cosas terminan, ellos entenderán que el juego inicia y el juego termina. Y para nosotras como profesoras de educación infantil será mucho más tranquilo a la hora de que termine el descanso escolar, que suene el timbre y que nuestros estudiantes entiendan que ya terminó el descanso y que vamos a pasar a otra cosa. Esa es la conciencia de la finitud. Y quizá en la adultez podamos nosotros tener una comprensión de que, en efecto, el juego inicia y el juego termina, con cosas que quizás ya para nosotros como adultos pueden ser más complejas, como entender, por ejemplo, que el juego amoroso inicia y el juego amoroso termina. Y dejaríamos de estar en esa película que en algunos momentos de nuestra vida nos montamos, fundamentalmente en la adolescencia, de, como lo dice una canción, un samba, en portugués, por supuesto, allá en Brasil, de Marchinho da Vila, y es que todo lo convertimos en dolor. Entender que el juego inicia es entender que el juego también va a terminar en todas las esferas de nuestra vida. Hay un currículum explícito, hay un currículum oculto, hay un currículum nulo y hay un currículum proscrito. La invitación en esta reflexión pedagógica y con el gusto de haber cerrado este ciclo es invitarles a todas y a todos a que podamos aproximarnos a estas categorías, a que no veamos el currículum como un enemigo, todo lo contrario, es una herramienta que podemos utilizar para poder pensar los conocimientos, los tiempos, los espacios, qué se enseña, qué no se enseña. El currículum no es un enemigo de los maestros, el currículum es a través del cual nosotros seleccionamos, organizamos y podemos transmitir todo eso que nosotros llamémoslo generosamente, queremos entregar a los procesos formativos a los que estamos asistiendo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, profesor Edison Cuervo, por esa excelente ponencia, por sus ejemplos, por el lenguaje tan cercano, pero a la vez con ese nivel también académico y científico que lo requiere. Yo quisiera pues resaltar un poco un elemento importante que usted mencionaba respecto a la prescripción curricular, y es la reflexión de que no solamente debemos preguntarnos por lo que no está, sino por cómo está lo que está. Usted refería un poco a la educación sexual, por ejemplo, ¿cierto? Sí, sí está, pero ¿cómo está? ¿Cierto? ¿Desde qué enfoque? ¿Cuáles son los profesionales capacitados para hablar de educación para la sexualidad? Y etcétera. Y eso me da entonces para poner otro ejemplo que tiene que ver con lo que plantea Carolina. Dice, tampoco hablamos de los alimentos, la relación con esto tiene esto con la economía, el ambiente, las comidas y posibilidades de acceso. Entonces uno diría, no, pero de los animales sí se habla, incluso desde educación básica primaria se ve la red trófica, de eso sí se habla, pero digamos, ¿hacia dónde está apuntando ese contenido? El año pasado, durante la pandemia, el profesor Andrés Claus exponía un subcampo de la pedagogía que se llama pedagogía animalista crítica. Y esa pedagogía animalista crítica se hace preguntas como la relación que tenemos los seres humanos con los animales. En ese sentido, caben interrogantes como, bueno, ¿y por qué nosotros, los seres humanos, para consumir y vender el consumo de carne animal,
utilizamos gráficos donde representamos a los animales contentos y felices, ¿cierto? Como si piensen en frisbee, por ejemplo, como si estuviesen felices de que los fuésemos a matar y a comer. El hecho de que los niños piensen que la comida viene del éxito, de Carrefour, ¿cierto? De Jumbo. O sea, son preguntas que quizás nosotros sí pasamos de largo y que son temas que se proscriben y nos centramos en la retrófica, ¿cierto? ¿Qué animales se comen los unos a otros? Pero que dentro de eso que se está prescribiendo o presentando, hay una parte también que se proscribe. Yo creo que esas preguntas las eludimos y máxime porque muchos, uno podría decir pues que en su gran mayoría este es un país carnívoro, ¿no? Como para atender al ejemplo o a la pregunta que nos hace, a la aseveración que plantea Carolina. Entonces, es no solo preguntarse diría yo, me atrevo a decir, usted me corregirá, por lo que no está, sino por cómo está lo que aparece, ¿cierto? O qué hay de proscrito en lo que aparece. Usted refería también temas sobre ciertas carreras. También desde mi experiencia pude acompañar un grupo de pregrado donde todos eran del programa de educación física y yo les preguntaba en algún momento, profesor, bueno, ¿y ustedes ven sexualidad infantil? Y todos me abrieron los ojos como si yo hubiese dicho coito entre niños. Bueno, ¿y ustedes ven filosofía dentro del plan de estudios? Y todos me miraron con extrañeza y me respondían, profe, pero nosotros, ¿para qué filosofía si lo que nosotros necesitamos es tener un buen rendimiento? ¿Cierto? Entonces, ¿qué de lo que sí se imparte? La filosofía, pues históricamente no se ha proscrito, la sexualidad infantil tampoco, tenemos los aportes de Freud, bueno, pero dentro de ciertas carreras sí aparecen como contenidos proscritos y sería muy interesante entonces hacernos la pregunta por qué para unos estudiantes en determinadas carreras son importantes ciertos contenidos y otros no lo son, porque los estudiantes de educación física no requieren de la filosofía, porque no requieren saber sobre la sexualidad infantil, porque lo primordial es el rendimiento. Y esa misma pregunta uno se la podría hacer con la licenciatura en lenguas extranjeras, por qué desaparece, por ejemplo, la didáctica general, porque hay una afinidad con las didácticas específicas o las didácticas de las ciencias, y esto tiende a hacer cada vez, a desaparecer, ¿cierto? Cada vez más. Esto acaba de pasar, por ejemplo, en una de estas licenciaturas, desaparece didáctica y aparece enseñanza de las ciencias. Entonces, también es importante como revisar en lo que ya hay, que se está proscribiendo ahí. Yo quiero, antes entonces de darle la palabra a los participantes y de referirle una pregunta que nos hacía al inicio, darle un agradecimiento y un saludo a las personas que nos escribieron de la Universidad de Medellín, de la Universidad del Valle, que se conectan acá también sus estudiantes, de la Universidad Autónoma Latinoamericana, de la Universidad Católica de Oriente, de la Institución José María Bernal, de la Normal Superior de Envigado, del Instituto de Filosofía, ¿sí? de la institución educativa Doradar, que siempre nos acompañan. Y bueno, si hay alguien a quien no nombré, por favor escríbanos, y también su institución para darles pues como el agradecimiento de estar en esta última cátedra pedagógica. Profesor Edison Cuervo, entonces yo voy a iniciar con la primera pregunta que habían planteado un participante, que el usuario es Ochoa. Dice, doctor Edison Cuervo, ¿qué podemos entender como selección de conocimientos culturales? ¿Es posible entenderlo como las necesidades o intereses de los niños? Porque, por ejemplo, hablando desde la educación infantil, parece que es inamovible enseñar lo mismo a nivel nacional. Por eso tenemos unos lineamientos, ¿cierto?, nacionales. Bueno, le doy la palabra a usted y espero que nos sigan escribiendo preguntas o que alcen la mano para habilitarles el micrófono y que puedan participar con el profesor Edison. Muchas gracias a la persona pues que se reconoce como Ochoa Serna. No, muy importante. Yo creo que en efecto el asunto de la selección cultural de conocimientos nos lo plantea Laures Stenhouse en estos términos, y es que cada grupo humano, cada cultura, supone precisamente una serie de particularidades frente a los conocimientos que esa cultura o grupo humano establece como válido. Sobre la infancia acontece algo, señor o señora Ochoa, y es que hay una perspectiva adultocentrista que le refiere a la infancia qué es lo
válido, y las culturas infantiles estarán mediadas también por sus particularidades y por el mundo que habitan. Tendrán sus preocupaciones, tendrán sus intereses, pero en efecto, como usted muy bien lo señala, eso entra en contravía frente a una disposición, llamémoslo nacional, de qué es lo validado o lo necesario que consideremos que deben saber los niños y las niñas. Eso entra en la discusión precisamente que estábamos proponiendo, que el currículum tiene distintos momentos en los cuales él se objetiva. Y por eso hacía la alusión a este pedagogo José Jimeno Sacristán, con todos sus aportes que nos ha hecho en Iberoamérica, no solamente en España, porque hay una lectura extraña que algunos hacen, no, pues que él escribió para España, no, todo lo contrario, escribió para Iberoamérica. Y Jimeno Sacristán lo que nos ayudó a comprender es que el currículum ocurre en distintos momentos. Y entonces cuando algunas personas dicen eso, no, pero es que eso tiene que ver, el currículum es como con la disposición nacional, es lo que en el ámbito anglosajón le llaman core curriculum. Sí, es un momento, es fundamental, es muy importante, y habrán unas orientaciones para la enseñanza de la educación infantil o para la enseñanza de la filosofía, ¿cierto? Entonces tienes una orientación a nivel nacional, pero el mismo Jimeno Sacristán, en un texto que les recomiendo, se llama el currículum, una reflexión sobre la práctica, terminará diciendo una cosa es el texto curricular y otra cosa es lo que hace el maestro en el aula. Y eso también es currículum, lo que pasa es que es currículum en acción. Alguien dirá, pero es que eso se puede analizar desde la tradición didáctica y referirlo en términos de enseñanza. Claro, hay distintas formas de nombrarlo. Jimeno Sacristán lo nombra currículum en acción. Y el texto curricular, lo puede decir el ministro, lo puede decir el rector, lo puede decir el coordinador, lo puede decir el jefe de área. Sí, inclusive está en el texto curricular. Pero Jimeno Sacristán lo dice, sí, puede estar escrito en el texto curricular. Pero otra cosa es lo que termina en términos activos. El profesor y la profesora toma decisiones. Hay un tema muy importante en currículum y es lo que nosotros llamamos como decisiones y determinaciones curriculares. Las determinaciones curriculares, claro, son reglas de composición de cómo debe estar organizado el currículum, pero el maestro toma decisiones. ¿Por qué? Pues porque es un maestro que está aquí en Agua Blanca y sus estudiantes viven al lado de una frontera invisible y él tomará decisiones frente a qué conocimientos impartir, qué conocimientos no hablar. Es que está próximo a un sector donde hay unos actores armados, a propósito de aquí, departamento del Cauca, que siempre nos llegan muy dolorosas noticias allá de Caldón o de Silvia, pero no Silvia ahí, Sergio adentro, a 2, 3 horas de Silvia. Todo las noticias que nos llegan y lo que acaece. Claro, el maestro ahí, por más que lo diga un currículum nacional, con respecto a la infancia, con respecto a la educación básica y media, el maestro toma decisiones. Y alguien dirá, eso no es currículum. Claro que es currículum. Lo que pasa es que es un currículum interpretado, un currículum modificado, un currículum crítico que es retomado y transformado por el cuerpo profesoral. Algunos otros referirán esto desde otras categorías. Yo por eso lo describí desde el principio. Voy a utilizar el lenguaje curricular para poder hacer alusión a esto. ¿Y es currículum? Sí, también es un currículum desde perspectiva crítica, pero es que ese no es el currículum nacional, claro, no lo puede ser, y no lo estamos diciendo nosotros, lo dicen autores como Jimeno Sacristán y otros tantos, que en el proceso curricular el maestro tiene que tomar decisiones porque tiene márgenes de maniobra. Un asunto, por ejemplo, muy importante para desplegar la reflexión a propósito de lo que refería Carolina con respecto a los alimentos. Hay un autor muy importante, se llama Martín Caparrós, tiene un texto dolorosa y también incómodamente fascinante, se llama El hambre. Son 700 páginas de eso, de una dolorosa e incómoda, buena presentación sobre el fenómeno del hambre en el mundo. Y claro, y podrán haber disposiciones a nivel de la FAO, o a nivel general sobre el tema de la alimentación, de cómo debe ser la alimentación. Sí, pero el maestro tiene que tomar decisiones en Manrique Oriental o en Popular 1 y 2 o aquí en Siloé,
de cómo hablar de estos temas con sus estudiantes. Y algunas cosas las tendrá que presentar de una manera y otras cosas de otra manera, profesora Laura. Sí, muchas gracias. Y a propósito que Herbart en su libro de Pedagogía General derivada del fin de la educación acota que es desdeñable cualquier estado que pretenda un currículum nacional, ¿no? A propósito de este tema de la estandarización curricular. Hay un comentario aquí en el chat de parte de Miguel que dice, ¿la proscripción está al día en todas las áreas? Pues por poner un ejemplo, en las matemáticas se prioriza la aritmética y la resolución de ecuaciones, dejando de lado las matemáticas de la vida, del amor, del cuerpo, y así para cada una se hace selección subjetiva y se proscribe lo fundamental, la relación con la vida. No sé, profesor, si quiere. Sí, no, muchas gracias a Miguel, es cierto, Miguel. Pues le agradezco mucho por su pregunta. Yo, por supuesto, yo de matemáticas sé poco, aunque tuve una parte importante de mi vida en ingeniería ya en la Universidad Nacional, pero quiero utilizar es otro ejemplo, profesor Miguel, y es un programa que tengo siempre en mis afectos, que es el pregrado en Ciencias Culinarias de la Universidad de Antioquia. Estábamos en la creación del programa, yo estaba allá en la Universidad de Antioquia encargado de los temas curriculares de la universidad, y nos llegó un programa muy particular, se llamaba Ciencias Culinarias. Por aquel entonces estaba Juan Carlos Amaya como jefe de uno de los departamentos que lo llevaba y lo presentaba, y yo empecé a revisar el currículum de ese programa, profesor Miguel, y aparecía matemáticas en la cocina, y yo dije, no, pues venga, eso me llama mucho la atención, y llamé a Juan Carlos Amaya, hoy día es un gran amigo, y profesor Juan Carlos, es que aquí yo veo unos títulos con unas asignaturas muy interesantes, que por lo menos hábleme de eso, y me dijo, profe, es que una de las cosas fundamentales es que en la cocina está la matemática, la cocina es el laboratorio de la casa. Y lo que pasa es que es un conocimiento que tiene que ver con proporciones, tiene que ver con, con números, tiene que ver inclusive con simetrías, tiene que ver con un montón de componentes que en la matemática nosotros necesitamos ayudarle a reflexionar a nuestros estudiantes. Y en efecto, química en la cocina, química, matemáticas en la cocina, como usted lo dice, es un asunto importante. Hay uno de los autores, me escapa el nombre, la profesora Laura seguramente lo recuerda, tiene mejor memoria que yo, pero cuando nosotros normalmente hablamos de transversalidad curricular, pero en realidad el concepto fuerte es integración curricular. Y entre otros autores, por allá en los años 20 en Estados Unidos de Norteamérica hablaban de integración curricular y referían que había solamente un solo tema importante en el currículum, uno solo, la vida. Y el asunto es cómo la vida va adquiriendo una serie de matices a través de la matemática, de la política, de la cultura, de la muerte, de las ciencias naturales, del erotismo. Claro, ese tema tan importante en la vida requiere una aproximación desde las distintas áreas de conocimiento. Y allí la importancia de la integración curricular. Muchas gracias. Bueno, le voy a dar la palabra a la profesora Viviana Escobar, que tiene la manito levantada, y luego voy a leer el comentario que pusieron aquí en la caja de preguntas. Profesora Viviana. Gracias, Laura. Profe Edison, muchas gracias por todo lo que nos ha permitido comprender hoy. Voy a hacer una pregunta, creo yo, muy simple porque parece obvia, pero siempre me gusta hacer esas preguntas obvias porque me da la impresión que muchos la pueden tener y tienen mejores respuestas que yo. Por eso las hago, para salir de mi forma de responder el mundo. El profesor Julián Uribe dijo en el cierre del diplomado que se hizo en la Universidad de Antioquia para los profesores que recién se vinculan, y lo decía también usted, nosotros somos el resultado de las decisiones que en sentido curricular, somos el resultado de las decisiones que en sentido curricular tomaron los maestros que nos tocaron.
y pues seguimos siendo el resultado de esas decisiones porque nos siguen tocando maestros. En ese sentido, profe, cuando se proscribe la sexualidad, el erotismo, la muerte, la vida, el género, las disidencias sexuales, la vejez, la enfermedad, pues, ¿qué resultado somos o qué puede uno pensar de una humanidad formada con todas estas proscripciones curriculares? Si eso explica de una u otra manera el caos que somos en cierto sentido como sociedad. Y quisiera hacer otra pregunta, si me lo permite, y es, pues todos los que estamos acá trabajamos en escuelas normales superiores, o la gran mayoría trabajamos en escuelas normales superiores y trabajamos en facultades de educación. Si se siguen haciendo estas proscripciones curriculares, profesor Edison, de temas tan fundamentales, ¿en qué estamos fallando para que los que son o serán maestros en ejercicio en poco tiempo estén tomando decisiones curriculares donde excluyen esto que es tan importante? ¿Qué podríamos nosotros afinar en los procesos de formación que acompañamos en las facultades y en las escuelas normales superiores para que no proscribamos la violencia, la muerte, la soja, la muerte de los indígenas, las comunidades negras y lo que ha pasado con los afros? Pues algo tenemos que estar dejando de hacer para que la decisión curricular sea la proscripción y no precisamente el abordaje de esos temas. Gracias, profe. Y a ti, Laura, por el acompañamiento en esta cátedra. Muchas gracias, profesora Viviana. Usted dice una pregunta sencilla, pero de una contundencia y una profundidad muy fuerte. Yo no sé si alcance a responderle, máxime porque en este tema creo que estamos tratando de poner la atención sobre algo que uno diría, pero eso es obvio. No, pues no es tan obvio, porque inclusive el concepto de anulación curricular, cuando lo trajimos al ámbito aquí como colombiano, empezar a hablar de anulación. ¿Y qué es anulación curricular? Eso es un currículum nulo, ¿qué es eso? Y después la proscripción más aún en esos términos de lo que voluntariamente se niega. Yo me devolvería precisamente a esa noción, profesora Viviana, de Eisner, cuando dice que esa idea de que es tan importante lo que se enseña como lo que no se enseña, es porque la ignorancia, dice Eisner, la ignorancia no es simplemente un vacío neutral, sino que la ignorancia tiene efectos importantes en el tipo de opciones que uno es capaz de considerar. Si yo no sé, que nadie me lo ha enseñado, que existen otras formas de la sexualidad, inmediatamente cuando vea a un transexual no voy a entender qué está pasando por ese cuerpo, qué está pasando en ese ser humano. ¿Cuál es su manera de ver el mundo? ¿Cuál es su manera de entenderlo? ¿Cuál es su manera de amar? ¿Cuál es su manera de vivir? Claro, no lo entiendo. Entonces, las opciones que yo puedo tener es pues, la que es la vía regular de salida, que es el rechazo, la burla, el bullying o la agresión, ¿cierto? Y más en una sociedad tan violenta como la nuestra. No es un vacío neutral. Y esos vacíos, esos vacíos que no son neutrales se convierten precisamente en lo que nosotros terminamos siendo, algo de eso pudiéramos retrotraer inclusive desde Heidegger, cuando él refiere que el lenguaje es la casa del ser, ¿cierto? Y claro, si por mi lenguaje no ha sido transitada esas formas de entender el mundo y en mi lenguaje, en mi acervo cultural, en mi lenguaje no hay esas otras formas de ver el mundo, pues entonces mi ser estará precisamente trastocado en ese ayuno de la otredad, de lo otro, de lo distinto, de lo que no soy yo. Pero sí, Joan Carles Melix, en un texto muy bello, referida a por qué es importante la literatura en la pedagogía, y lo dice así contundentemente, porque a través de la literatura es posible conocer otras formas posibles de ser en el mundo. A través de, claro, cuando uno lee novelas, cuando uno lee literatura, pero es que hay otra gente que siente de esta manera. Uy, pero es que yo alguna vez he sentido, alguna vez me he enamorado así. Uy, ¿cómo será odiar? ¿Cómo era odiar con todo? Claro, y la literatura me aproxima a todas esas formas posibles de ser.
voy a poner un ejemplo, profesora Viviana, a propósito de su invitación, porque no es fácil. En distintos momentos, distintos escenarios, yo he intentado proponer una cátedra sobre educación, currículum y violencia. Por ejemplo, allá en la Antioquia, alguna vez lo logramos en el Instituto de Filosofía, en la Facultad de Educación nunca ha sido posible, y aquí en mi universidad, en la Universidad del Valle, ahora, pues que trabajo ya hace 3 años y medio acá, tampoco. Lo presenté al Consejo de Facultad y fui y lo argumenté, y el Consejo de Facultad me dijo, no, ese curso sobre educación, currículum y violencia no, pues no, para pregrado no se necesita. Pues yo salí muy desilusionado en ese momento del Consejo de Facultad, porque algo que nosotros somos conscientes, seguramente aquí los normalistas y los distintos licenciados y licenciadas que están acá lo sabrán, o los profes en ejercicio, es que yo no salgo para trabajar en el Poblado en Medellín o para trabajar aquí en el barrio Ciudad Jardín en Cali. Yo puedo salir para trabajar en el Bajo Cauca antioqueño. Yo voy a trabajar en Manrique, pero no hay en el Parque Gaitán, sino arriba por la banca y de ahí para arriba hacia el Aviador. Voy a trabajar en Santo Domingo, voy a trabajar en Comuna 13, donde la violencia tiene que coligarse con el currículum. Y una de las cosas que precisamente uno pudiera referir es cómo los planes de estudio de las distintas licenciaturas en el país no nos dan herramientas, porque a mí nunca me la dieron, seguramente eso ya ha ido transformándose. No, nunca nos dieron herramientas para trabajar en contextos de conflicto armado. Y alguien dirá, ¿y será necesario dar contexto? No, no solamente en licenciatura, en ingeniería, porque un ingeniero no va a trabajar, reitero, ahí en el Poblado o en Sabaneta, o aquí en el barrio El Ingenio. Un ingeniero no trabaja ahí. Un ingeniero se va a trabajar donde se necesita, en Casanare adentro, pero no en Yopal. En Yopal es la capital. Adentro en el Casanare, 12 horas en carro, o sea, adentro, allá donde está el contexto del conflicto armado, donde el ingeniero debe trabajar allá. Entonces, yo creo que estos temas que están proscritos debemos traerlos a colación. Yo, la verdad, quedo muy contento bueno, no de haber estado en el último en esta cátedra, sino que ustedes me permitieran visibilizarlo, porque es un escenario de seguirlo conversando, de seguirlo presentando, de seguirlo poniendo sobre el acervo de la preocupación. Hay un montón de temas de los que no hablamos y que debemos hablar. Yo lo podía hacer, profesora Viviana, ¿saben dónde? En doctorado. Y eso porque era porque, claro, no había forma de que me dijeran que no, porque igual no es que, no, es un seminario para esto. Y mis estudiantes, profe, venga, es que este seminario, y ahí salió una cosa muy bonita, que fue un libro que publicamos hace poco y que pudimos allá lanzarlo también en la Antioquia, aquí en Cali, en Tuluá y en Bogotá, con mis estudiantes de doctorado, y ahora pues voy a pegar otra vez el segundo envión, profesora Viviana, a ver si la Facultad de Educación y Pedagogía de aquí de Univalle me autoriza en pregrado tener un seminario para hablar con estudiantes de temas que están proscritos, que es trabajar en un contexto de conflicto armado, que es reconocer a los actores violentos, porque es que el paramilitar te va a llegar a tu clase, porque es que el paramilitar es el papá de tu estudiante, el narcotraficante es el que es el patrón de tus estudiantes. Listo, muy bien. ¿Necesito tener herramientas para eso o simplemente no? Esas creo que son los temas de los que tenemos que hablar, esos y otros, pero de momento, pues yo creería que es visibilizarla. De momento yo creo que la tarea, profesora Viviana, es por lo menos visibilizar la proscripción. Es inclusive lo que ustedes, las mujeres, nos enseñaron en algún momento y que ahora otros colectivos lo hacen. Ve, aquí estamos, existimos, razonamos, podemos votar, podemos elegir, somos parte, y claro, y ahí viene todo el ejercicio precisamente de reconocimiento de derechos de la mujer, de la entrada de la mujer al mundo universitario, de una cosa que no podíamos pensar de otra manera, sí, pero es que hace 100 o 200 años eso no se podía pensar. Pues entonces hoy casi que nosotros estamos diciendo, vea, se llama currículum y violencia, se llama muerte, se llama vejez, tiene que entrar al currículum desde transición, hay que hablar con los niños y las niñas de esto, por lo menos visibilizarlo para que así, un poco como nos enseñaron ustedes, levantando la mano, aquí estamos, aquí están un poco, sí, mírelo, ahí está, se llama tártaro, y en el tártaro hay un montón de conocimientos que los tenemos allá, empecémoslo a sacar
No son tan miedosos ni son tan enemigos como la palabra currículum, profesora Viviana. No es un enemigo, es más bien una herramienta. Bueno, muchas gracias, profesor Edison y profesora Viviana, por esa tremenda pregunta, que yo solamente agregaría una cosita chiquita para dar paso a ese sinnúmero de comentarios que ya tenemos, y es que uno se perdería de sentidos, ¿no? Porque la vida no tiene un sentido, sino múltiples, y perderse de múltiples temas que han sido proscritos es perderse de diferentes sentidos que le podemos dar a la existencia, y eso respecto también a lo que usted planteaba sobre y qué hacemos con lo proscrito. Yo solamente quisiera recordar que en los acompañamientos que he realizado con las escuelas normales superiores, un profesor me decía, justo porque estábamos hablando de proscripciones, me dijo: vea, profesora, muy bueno el tema, interesante, necesario, pero yo sí le voy a decir una cosa: yo valoro y quiero mucho mi vida, y yo aquí en la institución, y además tengo una madre por la cual responder, ¿sí? Porque depende de mí. Por eso yo aquí en la institución, yo no voy a hablar de drogadicción, ¿sí? Ni de violencia. Entonces usted me disculpará, pero yo tengo que seguir con ese tema proscrito. Entonces simplemente cuento la experiencia, porque eso me hace pensar, y he incitado mucho como al profesor eso también a que abramos un espacio de conversación para ello, y es en el tema de la ética dentro de lo que se proscribe. ¿Cierto? Si todo lo proscrito tiene que ser necesariamente sacado a la luz, o cómo debe hacerse, ¿cierto? O bajo qué criterios, de manera que lo proscrito no se vuelva una prescripción también, o digamos de alguna manera homogenizante. Y creo que eso tiene que ver entonces también mucho con lo ético. Muchas gracias a ambos, que muy buena esa reflexión que hacen ambos. Yo voy entonces, profesor Edison, a leerle unos comentarios, una serie de comentarios, para que usted haga una devolución, porque ahora no nos da tiempo como de responder una a una por el tema de que terminamos a las 5, y quiero finalizar, quiero que usted cierre, profesor Edison, con la pregunta que nos hace Edgar, que creo que es contundente para cerrar esta cátedra. Entonces, Carolina Arias dice: voy a leer un poco rápido porque son muchos. A propósito de la estandarización curricular, más que una pregunta, es algo que me inquieta, la reducción de lo curricular a formatos prescritos para la actualización, entre comillas, de los programas de curso y dar respuesta a los resultados de aprendizaje. En estos formatos, ¿dónde queda el espacio para dar lugar a las discusiones sobre la formación? Voy a ir resumiendo. Dice Freddy Alonso Villa: entre las autoridades de gobierno de lo público, identifico que está proscrito el relacionar lo espacial, la infraestructura física, el mobiliario con la pedagogía, ¿cierto? Los espacios están estandarizados al punto de pretender innovaciones curriculares sin repensarlos. Y Freddy también complementa diciendo: así, desde la Ley General de Educación se plantea a las instituciones educativas desde una perspectiva colegiada en la figura de gobierno escolar, que replantea unas tradicionales relaciones autoritarias de poder heredadas. Podemos identificar que lo político y las relaciones de poder se proscriben en el currículo y en las prácticas de gobierno. Duele mucho lo colegiado para la heredada tradición. Y vamos a finalizar, profesor Edison, esa es la serie de comentarios que nos aparecen, y quiero que finalicemos entonces usted dando respuesta a esta pregunta que me parece muy importante de Edgar: si hay conocimientos ocultos, puede ser que esa sea una intención. Entonces, ¿cómo puede un formador enfrentarse a este tipo de resistencia o represión institucional? Usted ahora mencionaba que podían ser agentes de decisión curricular en la institución, o dicho de otra manera, ¿cuánto puede durar un profe que habla sobre temas que institucionalmente son proscritos antes de ser censurado? Pues muchas gracias, profesor Edgar. Esa pregunta es contundente y tiene que ver con lo que usted refirió, profesora Laura, de esa interpelación que le hacía a la profesora. Nosotros no estamos hablando de heroísmos, y entonces tenemos que poner el pecho para que sea otro mártir más en educación. Estamos diciendo entonces que ahora ya vamos a arrancar a hablar de todos estos temas. No, porque es que eso requiere otro término que acompañaba esta cátedra, y es la investigación, profesor Edgar. Las fórmulas mágicas en educación no existen, y yo le diría que quien le ofrezca o quien nos ofrezca fórmulas mágicas, inmediatamente hay que dudar.
esos que hablan de que no, es que nosotros tenemos el modelo pedagógico autoestructurante, heteroestructurante, fundado en una perspectiva feminista, masculinista, desde un criterio crítico, poscrítico, centrado en las competencias. Y uno dice, Dios mío bendito, es una cosa muy importante. Entonces yo pudiera inventarme aquí modelos y esos saltimbanquis que aún siguen existiendo en el país, vendiendo cosas cacharreros, vendiendo modelos y modelos. No. Profesor Edgar y profesora Laura, a esa profesora, por supuesto, lo que podemos decir es no les podemos responsabilizar, porque es que ellos están en acto. Hay una palabra muy importante y es referir que a través de la investigación es posible que entre todos o entre muchos podamos empezar a encontrar las respuestas. Voy a poner 2 ejemplos muy cortos y muy sencillos. En pleno conflicto armado, la Normal de los Montes de María, de pronto hasta habrá alguien aquí de la Normal de los Montes de María, utiliza una estrategia de educación para la paz a través del teatro y empieza a visibilizar a través del teatro un montón de asuntos que no tenían que hablar de los grupos paramilitares, no tenían que hablar del ELN ni de las FARC, no tenían que hablar allá de lo que acá es allá por Valencia, Córdoba, lo que le circunscribían los Montes de María, no. Un ejercicio de teatro para hablar de paz, para hablar de reconocimiento de derechos, para hablar también de violencia y de muerte. Y lo pudieron hacer en medio del conflicto. Claro, les mataron varios funcionarios, varios profesores, pero curiosamente una herramienta es qué saben los maestros de esto y cómo lo hacen. Y eso necesitamos investigarlo. El padre de Rux nos interpelaba a nosotros hace poco, cuando presentaron el informe de la Comisión de la Verdad, diciendo, ¿y dónde estábamos nosotros como sociedad cuando esto pasaba? ¿Dónde estaban los maestros? Y uno le podría contestar, padre, los maestros lo estaban matando, lo estaban masacrando, lo estaban encarcelando. El magisterio colombiano estaba haciendo un montón de cosas, padre, como ese ejemplo que puse de la Normal de los Montes de María, haciendo cosas en medio del conflicto armado. Y estoy nombrando un ejemplo, pero puedo empezar a nombrar un montón de maestros y maestras que lo han empezado a introducir a partir precisamente de eso que nosotros llamaríamos la experiencia, probar y ensayar. La palabra experiencia en latín a mí me parece muy, muy bonita, experientia, el que prueba y el que ensaya, pero no precisamente en términos de riesgo poner el pecho para que las balas del verdugo nos cerceren o la motosierra o nos desaparezcan o no. Hay un montón de herramientas que podemos empezar a explorar para poderlo hacer, sino que nos toca algo fundamental y creo que es lo propio de esta cátedra, profesor Edgar, y es aproximarnos a este conocimiento en torno a la pedagogía y que el maestro no simplemente sea un docente que da clase a sus discentes, sino que piensa, reflexiona y produce conocimiento en pedagogía, y que viene a las cátedras y que escribe lo que hace y que nos cuenta y que nos comparte y que produce conocimiento. Yo creo que esa sería una de las herramientas. Pudiera poner más ejemplos, pero me voy a referir a un último, y es la maestra o el maestro que trabajando en una institución femenina pone un temario importante y es introducir a las filósofas en su clase de filosofía, porque hay una cosa que ha sido proscrita en muchas ocasiones, profesor Edgar, y es que la filosofía parece ser un saber de hombres, y si nosotros no caemos en cuenta proponiendo lecturas de filósofas, de mujeres que han pensado como Hannah Arendt, como de la Cortina, como por Dios, como Judith Butler y otras tantas y tantas y tantas mujeres que han producido filosofía, está superando la proscripción curricular de la mujer en el mundo de la filosofía. Si el profesor de ciencias naturales, además de referir a Newton, a Leibniz,
y a otros tantos hombres refiere a Marie Curie y estudian a Marie Curie, está superando la proscripción curricular de las mujeres. Si en vez única y exclusivamente de reconocer los saberes de las ciencias y de la modernidad que nos viene desde Europa, el maestro tiene la posibilidad de acercarse a los saberes ancestrales y se aproxima a enseñar a sus estudiantes que hay comunidades indígenas que entienden la naturaleza de otra manera y comunidades indígenas que hacen parte de nuestro territorio nacional, y les cuenta, lo vive, invita a alguien de la comunidad, estudia eso, está superando la proscripción curricular de las comunidades indígenas. Y ahí no estamos hablando de que tengan que ni que ponerse en contra de las balas, profesora Laura, no estamos señalando en efecto a esa profesora que la interpeló a usted, porque es que, ¿qué podemos decir? El maestro hace lo que podía hacer. El asunto es en qué momento yo puedo empezar a superar la proscripción, y con asuntos, reitero, de investigación y de qué hacer. Profesora Laura, usted me habló de las 5, usted me dirá en qué momento cerramos. Sí, yo creo que ya podemos ir cerrando y creo que ha sido un muy buen cierre las preguntas, las participaciones que ha suscitado este tema y este concepto que usted introduce al campo de la educación, profesor Edison Cuervo, pues es evidente y creo que nos faltaría mucho tiempo para seguir ahondando en eso como usted lo menciona. Yo le quiero entonces dar un agradecimiento muy especial a usted por cerrar este tercer ciclo de cátedras pedagógicas que inicialmente se pensaron y se proyectaron para las escuelas normales superiores, pero como decíamos ahorita, aquí nos acompaña la San Buenaventura, la Universidad del Valle, la Universidad de Medellín, la Universidad Autónoma, la Normal de Envigado, Normal de Abejorral, ¿cierto? Entonces esto se ha convertido en un evento a nivel nacional e internacional abierto a toda la comunidad educativa, y de ustedes quienes nos están acompañando, estas 35 personas, pues depende que en este momento que nosotros podamos darle continuidad en el 2023. Por eso entonces les recordé en el chat el enlace para que por favor hagan un aporte a la evaluación de este tercer ciclo y poder proyectar el ciclo de cátedras pedagógicas. Un inmenso pues agradecimiento a la profesora Viviana Escobar que también ha posibilitado estas cátedras pedagógicas, a la Universidad de San Buenaventura, por supuesto, a todos los maestros, directivos, estudiantes que siguen aquí, hoy en noviembre, que sabemos que las instituciones en estos momentos se encuentran en grados, en certificaciones y demás, y que estén aquí, pues da cuenta de que es todavía importante sostener este espacio de formación. Entonces, por favor, revisen el chat para que diligencien la evaluación. Está también en el chat la asistencia para quienes quieran saber cuándo inician las próximas cátedras, si ustedes por supuesto bien lo consideran, y el enlace de reproducción en YouTube para que ustedes puedan volver a todas y cada una de las cátedras que este año nosotros pudimos desarrollar. Quienes nos dejen su correo van a recibir también el listado completo de las grabaciones de las cátedras desde el 2020, así que por favor pues sepan que también van a poder contar con esta información. Bueno, no sé qué más decir, si tienen algo como que alguien quisiera expresar algo, podemos habilitar micrófonos para darle voz a ustedes, que nos interesa mucho escucharles, y si no, pues bueno, a través de la evaluación hay una manito levantada, yo te voy a promover a panelista, por favor acepta y puedes abrir cámara y micrófono. Listo, contigo cerraríamos entonces este encuentro. Bueno, buenas tardes para todos. No, pues agradecerles mucho pues por el espacio y particularmente pues agradecerle al profesor Edison por siempre ser tan generoso con el conocimiento. Digamos que mi lugar de enunciación no es el de un normalista, sino desde una profe en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y que tiene muchas preguntas alrededor de este tema. Y bueno, por eso pues fue como el interés. Entonces nada, era simplemente como agradecer la generosidad y siempre la capacidad de convocar a través de ese discurso también estructurado. Era eso básicamente. Gracias.
Gracias a usted, profesora María, y pues enhorabuena que otras facultades, otros espacios de formación, otras áreas del conocimiento se unan, porque da cuenta de que la pedagogía no tiene que ver solamente con la enseñanza del aprendizaje, sino en general con el mundo de la vida, pues, para decirlo en términos de Husserl. Hay otra manito levantada. Bueno, yo le voy a dar la palabra por ser la última cátedra y ya con ella, con Freddy cerramos. Freddy, puedes abrir tu micrófono y cámara. No me abre la cámara, pero no importa, por el tiempo. No, solo quiero decir que en este proceso ustedes están convocando escuelas normales, facultades de educación. Solo les quería decir que desde las organizaciones sindicales también tenemos que estar ahí. Nosotros en esta organización sindical USDIDEA tenemos un centro de estudios e investigaciones y estamos abordando este asunto de manera crítica, propositiva. Todavía somos pocos, marginales, pero bueno, siempre es así. Muchas gracias, profesora Edison. Y decirles que cada año nosotros, entre 3 sindicatos aquí en Medellín y Antioquia, hacemos un encuentro internacional de pedagogía para hablar así, en contravía. Gracias. Maravilloso, Freddy Alonso. Claro que sí, me disculpo por no haber incluido estas organizaciones sindicales. Maravilloso que ustedes estén aquí. Freddy, espero que hayas diligenciado el enlace para poder seguir enviándote las invitaciones y que las puedas replicar con el colectivo del sindicato y con otros sindicatos que yo sé que también configuran redes sindicales, que nos parece valiosísimo hacer parte también del evento que ustedes hacen de manera anual, si mal no le escuché, y también que ustedes sigan haciendo parte de estas cátedras y que propongan también temas que desde su mirada, desde las problemáticas que ustedes identifican en el ámbito de la educación, podamos también incluirlas y hacerlas tema de discusión en estas cátedras, Freddy. A las personas que están enviando los correos por el chat, les agradezco si diligencian el formulario para poder recogerlos todos, ¿listo? Y no uno a uno. Mil gracias a todos, no sé qué más poder expresarles. Nos vemos en el próximo año, en el cuarto ciclo de cátedras. Que pasen todos una feliz tarde y gracias. Profesora Laura, yo me despido entonces agradeciéndole a usted y la felicitación a usted, a la profesora Viviana, a las personas que se conectaron y las que nos verán después. Creo que esto queda grabado, invitando finalmente a todos los que tenemos por preocupación este asunto que es la educación. No solamente a los maestros y a las maestras, sino, como lo decía Freddy, a distintas organizaciones y a distintas disciplinas. Entre otras cosas porque compartimos, en el caso particular mío, comparto la noción del campo disciplinar de la pedagogía, donde distintas disciplinas aportamos a reflexionar los problemas y las situaciones en torno a la educación y a la formación. Una gran felicitación, un gran abrazo desde aquí, desde Cali, y creo que la posibilidad de seguir discutiendo estos temas es lo que nos da dando la posibilidad de seguir transformando la sociedad, como lo diría Jimeno Sacristán. Inclusive yo cerraría este saludo y esta gratitud, curiosamente, con un pensador, inclusive un místico de la India, Paramahansa Yogananda. Me lo presentó un gran amigo, el profesor Alberto Echeverry, en su momento, y que lo leí asiduamente porque me parece interesante abrirse a otras perspectivas, entre otras cosas por la aproximación a Oriente que creo que algunos pues vamos teniendo. Y él refiere que este asunto de las acciones, de las buenas acciones que se hace como ser humano, terminan en la memoria como un gozo inefable. Esas son palabras de Paramahansa Yogananda, y creo que estas son las buenas acciones de poner sobre el escenario de discusión nacional las distintas perspectivas que se tienen en un campo tan complejo como lo es los temas de educación y de la pedagogía. Y desde las universidades, pero también desde lo que dicen los maestros, lo que dicen los sindicatos, podamos seguir construyendo humanidad. Un gran abrazo desde Cali y muchas gracias. Que estén bien.